Profesionales del Instituto Tecnológico de Pachuca y hoy les vamos a hablar acerca del chipset. Nuestro equipo está conformado por Paola Trejo, Grisel Morales, Itzel Licona y un servidor, Pedro Domínguez. Hemos oído el término chipset infinidad de veces y la mayoría de los usuarios no sabemos de qué se trata. Bueno, pues es un componente esencial que se encuentra alojado en la motherboard de nuestra PC, pero puede que no conozcamos por completo cómo funciona este diminuto elemento y cuál es la importancia que posee en el funcionamiento adecuado del equipo. Para quienes no están habituados con el término chipset, les contamos que básicamente se trata de un grupo de circuitos integrados que están colocados de fábrica en el cuerpo de la motherboard. En otras palabras, este pequeño elemento es el que permite que la motherboard sea el eje principal de todo el sistema del hardware de nuestra PC y permite la comunicación constante entre diversos componentes a través de los buses. Nosotros definimos al chipset en una oración: es el cerebro de la computadora, pues es el encargado de recoger la información y enviarla a la parte correspondiente para que la ejecución de la tarea sea realizada satisfactoriamente. En los comienzos del uso del término del chipset, cuando se utilizaban en las antiguas computadoras como la Commodore 64 y la Atari de 8 bits, la placa madre disponía de un solo chip que había sido diseñado exclusivamente para dicha plataforma, por lo que no ofrecía un soporte adecuado para componentes. Con el paso de los años y después de los grandes avances en el campo de la informática, las motherboards comenzaron a incluir multitud de chips, cada uno de ellos con una función diferente y brindando soporte adecuado para cada tipo de componente. Multitud de chips no solo se encargan de interconectar la motherboard con el procesador y las memorias, sino que además comunican distintos elementos de la PC para llevar a cabo el control de unidades de almacenamiento masivo, sonidos, video, además de cualquier otro tipo de placas. El Norwich, también llamado Puente Norte, aparece en la placa ATX, está situado en la parte norte de la placa y está junto al CPU y a la memoria. Es el encargado de interconectar el microprocesador y la memoria RAM, controlando todas las tareas de acceso entre estos elementos y los puertos PCI y AGP. El Norwich a su vez mantiene una comunicación permanente con el Surwich. Entre sus funciones principales cabe destacar que controla el microprocesador, como la velocidad, el tipo de microprocesador, el número de procesadores que soporta la placa base. También controla todo lo relacionado con la memoria RAM, como la capacidad máxima que soporta la placa base y el modo de funcionamiento. Y en los modelos de la placa base con controlador gráfico integrado se encarga de gestionar los videos. El Surwich, también llamado Puente Sur, no mantiene una conexión directa con el CPU. Esta conexión es a través del Norwich mediante el DMI, Direct Media Interface. Se encarga de comunicar al procesador con todos los periféricos conectados al equipo. Asimismo, su función también es controlar los dispositivos que se hayan asociado a la motherboard, como lo son los puertos USB, las disqueteras, las unidades ópticas y los discos rígidos. Implementa también la interfaz de dispositivos ATA y SATA y en los más avanzados influye control en los dispositivos SCSI y SAS. Por otro lado, se encarga de controlar los dispositivos en serie y paralelo, controlando así la interfaz de sonido y administrando la potencia eléctrica. Funciones y aplicaciones del chipset. Muchas veces lo hemos escuchado, pero realmente no le ponemos importancia, ya que a la hora que nosotros adquirimos una computadora, lo primero que nos fijamos es en el disco duro, la memoria, el número de puertos y en el procesador. Todos estos aspectos son muy importantes, pero más importante es el chipset, ya que suele determinar características de muchos de los modelos de placas base que se comercializan en el mercado actual. El chipset es el que se encarga de entablar la conexión con la placa base y diferentes dispositivos, como lo es el procesador,
la placa de video y la memoria ROM y RAM. Asimismo, es fundamental el funcionamiento para nuestra lab, ya que es el que se encarga de tener comunicación entre la motherboard y el procesador. Por otra parte, el chipset mantiene una comunicación directa y permanente con el procesador y se encarga de administrar la información que ingresa y egresa a través del bus principal del procesador. Su función se extiende a la memoria RAM y ROM y las placas de video. Con el fin de que la motherboard se interconecte con los principales componentes de la CPU a través del chipset, estos componentes vienen fabricados. Las principales características que debemos tomar en cuenta en el momento de adquirir una tarjeta madre es la velocidad del bus, que va de los 33 a los 1600 MHz por segundo, el tipo de CPU soportado y la naturaleza del bus PCI. El puente PCI-ISA, el tamaño máximo de área para cada modelo, el controlador de interrupciones, el soporte para el contador del disco duro, el tipo de memoria soportada. Las principales características del chipset es obtener o no el máximo rendimiento del microprocesador, para así tener la posibilidad de actualizar el ordenador y poder utilizar tecnologías más avanzadas de memoria y periféricos. El chipset y la placa base forman un conjunto muy importante. Se debe tener en cuenta que un buen chipset por sí mismo no implica que la placa base en conjunto sea de calidad. Al igual que lo que ocurre con los microprocesadores, el mercado de chipset está limitado a unos cuantos fabricantes, entre los cuales destacan Intel, VIA, Nvidia, AMD, SIST y TE. El principal impulsador de los chipset en los últimos años ha sido Intel, que además de denominar en los microprocesadores, se debe tener en cuenta que un buen chipset por sí mismo no implica que la placa base en conjunto sea de calidad. Al igual que lo que ocurre con los microprocesadores, el mercado de chipset está limitado a unos cuantos fabricantes, entre los cuales destacan Intel, VIA, Nvidia, AMD, SIST e IT. El principal impulsador de los chipset en los últimos años ha sido Intel, que además de denominar en los microprocesadores, tiene una importante posición en este mercado, de los cuales los más destacados en chipset son el 430FX Tritón clásico, que es bastante apropiado para los Pentium normales, hoy en día descatalogado, el 430HX, el Tritón 2, la opción profesional del anterior, mucho más rápido con soporte para placas duales, 430VX, el 2.5. Este chipset es algo más lento que el HX, el 430TX, el último de Intel para placas Socket 7. PC Chips es un fabricante de placas base económicas muy difundido en toda Sudamérica. En esta ocasión podemos ver la placa PC Chips M925 versión 7.3. Esta tarjeta madre cuenta con un procesador Intel Pentium 4, 256 MB de memoria RAM. Aquí es donde se encuentra el chipset con un disipador de calor, por lo cual no se puede observar el chip. Tenemos su puente sur, el puente norte, puertos PCI, un conector eléctrico. También cuenta con un puerto PS2 para el teclado y uno para el mouse. Cuenta con 4 puertos USB 2.0, un conector Ethernet y un jack de sonido 3.0. También de este lado podemos encontrar lo que es la BIOS y la pila, así como conectores para unidades ópticas y la disquetera. 2, 3. Buenas tardes, somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Pachuca. Estamos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, plantel Pachuca. Venimos a entrevistar a los alumnos de nivel medio superior. De programación y con ayuda de un docente de la institución. Ya. Estamos aquí con un alumno de CCT. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Diego Isaac Martínez. ¿Qué carrera estudias? Programación. Perfecto. ¿Me podrías decir qué elementos tomas en cuenta a la hora de comprar una computadora? El almacenamiento y el disco. Ok.
la carrera que estudias? Me llamo Yeribet Hernández y la carrera de ¿Me podrías decir qué es lo que nos hace una computadora, las características? la buena memoria, marca y ¿Me podrías decir acerca o hablar acerca del chipset? es un circuito que viene conectado a la tarjeta madre y que tiene una mejor conectividad Para sus elementos. De sus elementos. Gracias. ¿Qué carrera eres? Soy de la carrera de programación y me llamo Luis María Rosales Montes. Ok, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué componentes buscas al comprar una computadora? Los componentes que busco es la memoria RAM y el tamaño del disco duro. Creo que nada más. Bueno, la segunda es, ¿qué sabes del chipset? Más o menos que está integrado a la tarjeta madre. Muchas gracias. Hola compañera, buenos días. ¿Me podrías decir tu nombre y la carrera? Erika Sánchez de Ingeniería en Sistemas. Oye, ¿me podrías decir cuando compras una computadora o vas a adquirir un equipo de cómputo, cuáles son las características que buscas? Su procesador, memoria RAM y disco duro. ¿Me podrías hablar o conoces acerca de lo que es el chipset? He escuchado hablar sobre el chipset, que es un conjunto de circuitos integrados que sirven para el funcionamiento de una PC. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlos Caíno. ¿A qué se dedica? Soy docente del componente de programación y de soporte y mantenimiento. Mucho gusto. Quería hacerle una pregunta sobre qué es el chipset. El chipset es el circuito integrador de la tarjeta madre, es decir, es el que se encarga de la comunicación entre el microprocesador y los diferentes componentes como la memoria RAM, la ROM, las tarjetas de video. Tiene la comunicación directa con el microprocesador y por eso se encarga de toda la información que llega al microprocesador, la información que se llega al microprocesador. En el transcurso del tiempo se ha ido modificando su utilidad. Hoy en día es un componente fundamental de la tarjeta madre. Muchas gracias. De nada. Allá te faltó que si funcionara ¿Qué pasaría si el chipset no estuviera integrado? Pues obviamente no habría una comunicación de la tarjeta madre con los demás dispositivos. Ni siquiera habría una comunicación directa con el microprocesador, o la memoria RAM o la ROM. Insisto, el chipset es una parte integradora dentro de la tarjeta madre y es la que se encarga de controlar toda la comunicación que fluye a través del microprocesador. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Nos podría decir su nombre, por favor, y al qué se dedica? Mi nombre es Alberto Telles, soy el gerente general de la tienda TecnoShop. Nos dedicamos a la venta de accesorios y componentes electrónicos. Estamos muy dirigidos a las escuelas. Entre ellos, parte de nuestro segmento de mercado también es la computación. Así es. Pues le queríamos preguntar si sabe qué es el chipset, cómo funciona y una opinión propia también acerca sobre qué es en lo que usted se basa al comprar un equipo de cómputo. Bueno, mira, así muy en detalle su funcionamiento del chipset, pues no te lo voy a decir porque no tengo el detalle exacto, pero básicamente el chipset es lo que actualmente acompaña como parte importante de los circuitos de una motherboard. De hecho, la que gestiona realmente toda la comunicación del procesador hacia todos los periféricos y entre la propia mother, ¿no? Entre las tarjetas de video, las memorias, etc. Ahora, con franqueza, realmente nosotros nos vamos más bien en la aplicación de la selección del chipset, más que por un conocimiento pleno técnico del chipset, nos vamos por referencias de marca, ¿sí? Como que se define por marca la selección, ¿no? Como que, por lo menos nuestro mercado en México está un poco más limitado, nos enconan un poquito y nos dirigen hacia marcas. Sin embargo, a veces nosotros seleccionamos entre las marcas cuál es el mejor.
Básicamente para seleccionar qué mejor chipset es, está totalmente relacionado al tipo de procesador y si tú quieres escalar a futuro tu computadora para no quedarte corto. ¿Sí? Porque si escoges un chipset que nada más te va a direccionar una cantidad de memoria y el día de mañana quieres expanderla, ese chipset te queda incompleto, tienes que cambiar toda la moda. Porque vas a cambiar procesador, porque vas a aumentar memoria y ya no te queda. ¿Sí? En ese sentido tendrías que ver si quieres escalarlo o no. Y igual no te quede tan sobrado. Sí. Que la modder nada más almacene o te permita 2 slots de memoria con máximo 4 gigas cuando tu chipset te puede direccionar hasta 16, está sobrado, ¿no? Sí, claro. Así es. Ahora, aquí como referencia te puedo decir, entre las marcas que comunes en chipset en el mercado, está VIA, está SIS, está obviamente la Intel, AMD, algunas de Atmel, las menos, pero así te puedo concluir. Si tú quieres un buen chipset, vete por marca y NVIDIA es la mejor, porque es muy compatible tanto con AMD como con Intel. Okay. Así, en términos generales. Sí. Y por el lado en su opinión personal, para elegir una computadora, ¿qué es en lo que usted se basa así para? Pues yo voy a elegir una computadora, primero me voy a guiar por si tiene esto o esto, o usted cómo elige una Yo computadora. creo que la mejor forma de elegir una computadora es decir, ¿para qué la quiero? Sí, porque si quiero la mejor computadora, primero debo pensar si tengo el presupuesto para adquirirla, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo mismo, entre computadoras también hay diferentes segmentos de mercado. Las más básicas están dirigidas, por ejemplo, a estudiantes, a los que apenas empiezan a manejar, que van a manejar Office, lo que son redes sociales, etcétera. Pues te vas a no invertirle tanto y a procesadores como Celeron, ¿sí? Sí. Sempron de AMD. Pues te vas por máquinas de bajo costo. El típico son las intermedias que estamos hablando de para uso de profesionistas, etcétera, ¿no? Que es un segmento que a lo mejor andamos en máquinas que cuestan entre 8 y 16 mil pesos. Y hay otro segmento de mercado que es para los que utilizan muchos gráficos, a lo mejor de manera profesional, estamos hablando de máquinas un poquito más caras. Y hay un segmento que se está posicionando actualmente mucho, que es el de los gamers. Son hobbyistas de uso de juegos de video que demandan mucho recurso de velocidad y almacenamiento, ¿no? Sobre todo para video. Y ya son segmentos de mercado costosos. Una máquina más o menos aceptable para un gamer no le baja de 30 mil pesos. Tienen diseños un poquito sofisticados en el sentido de tiene el estilo muy robusto, etc. Tienen capacidad para conectarse a bancos de discos duros, etc. Entonces, si tú ves, pues hay que tomar en consideración muchas cosas. ¿Cuál es la utilidad que vas a utilizar y con qué presupuesto cuenta, ¿no? De parte. Y porque en general la mayoría de computadoras, con la salvedad de irse a mercados muy competidos como son la plaza de la computación y eso, te pueden ofrecer cosas de relativa calidad porque hay mucha competencia y tratan de meter cosas muy poco certificadas. Y yo recomiendo que se vayan con máquinas ensambladas, son muy buenas, a veces hasta mejor que las de marca, pero hay que comprarse en un lugar donde tengan todo el producto certificado. Claro. Así es. Pues eso sería todo. Muchas gracias por